Grandes cosas están pasando en la nación de Israel en estos últimos días, que muchos medios de comunicación están difundiendo en cada rincón del mundo, por diversas informaciones muy impresionantes, ya que están vinculándolo por distintos temas proféticos, tanto para el pueblo judío en la llegada de su Mesías, o según la tradición judía, dos tipos de Mesías, y para los cristianos en todo el planeta, observar si se trata del falso profeta o de la llegada del anticristo de los anticristos. Y dentro de todo esto, algo que está sonando mucho por varios judíos ortodoxos, es que ellos afirman que el reciente electo ganador, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, será quien dé la entrada y bienvenida al Mesías esperado por los judíos. Para muchos rabinos es una señal muy fuerte de que el primer ministro introducirá al Mesías, siendo el precursor de su venida, y son muchas las afirmaciones de esto, que lo veremos a continuación. Como hemos visto en otros vídeos, hay un profundo hambre espiritual en el pueblo de Israel por restaurar y construir el tercer templo para cumplir la restauración total de Israel que ellos esperan por largos años. Asimismo, muchos ya están manifestando que su Mesías ya está con ellos y que siguen especulando de quién se trata. Incluso algunos rabinos afirmaron que ya tuvieron conversaciones con ese Mesías, lo cual existe un candidato muy fuerte que para ellos es una persona muy prominente, que incluso está haciendo algunos supuestos milagros comprobados. Y ahora se añade a todo esto que Benjamín Netanyahu será el que anuncie la llegada del Mesías y sea su precursor. Y la razón por la que están afirmando esto se basa en muchas aseveraciones de distintos rabinos que profetizaron acerca de este tema, en donde existen distintas profecías o tradiciones que ellos especulan, asimismo de las profecías que a través del tiempo distintos rabinos manifiestan. Tal es el caso del rabino Yitzhak Kaduri, uno de los sabios más venerados del Israel moderno, así como el Lubavitcher, el rabino Menahem Schneerson, en donde ellos predijeron que Benjamín Netanyahu sería el último primer ministro del Estado de Israel, antes de la era mesiánica. Causa de esto, muchos judíos ultraortodoxos en Israel creyeron acerca de esto. Además, el rabino Levi Sudri corrobora que Netanyahu está cumpliendo este papel de luchar a favor de Israel y que en el momento señalado de esa lucha le entregará el cetro a Mashiach ben David, que también es conocido como el Mesías esperado. El rabino Sudri se refirió de esto a las declaraciones que hizo otro muy reconocido rabino. Hablamos del rabino Menahem Mendel Schneerson. Este rabino le dijo a Netanyahu que le daría el cetro del Melech HaMoshiach, es decir, el rey mesiánico, o el Moshiach ben David. Y un dato muy curioso es que para un sector del pueblo judío ortodoxo, creen que Netanyahu es la reencarnación de Elías o la reencarnación de Jonathan, el hijo de David. Es decir, no que sea el mismo Elías, o no que sea el mismo Jonathan, sino que tenga la misma misión que Elías, o que tenga la misma misión que Jonathan. Y a medida que van pasando los días, sin lugar a dudas seguirán saliendo más informaciones que marcarán la noticia en Israel. A lo largo de la historia han salido falsos mesías, falsos profetas, falsos predicadores. Esto también pasó en Israel. A lo largo de la historia, antes y después de Jesucristo, han aparecido diversos mesías aceptados por el pueblo de Israel como su Mesías libertador, pero que al final resultaron ser solo una decepción, porque aquellos que se levantaron como mesías terminaron muy mal. Ahora, como vemos, todas estas especulaciones no son bíblicas, ya que Jesús cumplió todas las profecías para la primera llegada del verdadero Mesías, cumpliéndolas con tal exactitud y perfección, y que además nos manifestó lo que va a ocurrir el día que retorne por segunda vez. La Biblia nos da un alcance de lo que será su regreso, pero también nos afirma que vendrán muchos en su nombre, diciendo que son los Mesías, para fomentar restauración, paz, prometiendo una serie de cosas, pero el día señalado vendrá uno que es el auténtico anticristo, el falso de los falsos mesías. El pueblo de Israel anhela ver la venida de su Mesías, que no es Jesucristo para ellos, porque no lo reconocieron. Por eso siguen en la espera, porque saben que cuando el Mesías venga, Él va a hacer que todo esté bien.
Desde el primer siglo lo esperaron para que derroque a sus opresores, y ahora lo esperan para que arregle lo que tiene que ser arreglado, para establecer un reino nuevo en Israel. Y por eso están llenos de expectativa escatológica, o escatos en el griego, que significa lo último, el estudio de las últimas cosas. Y los judíos a lo largo de la historia realmente estaban preocupados por las últimas cosas, estaban cansados de toda dificultad. Habían experimentado la opresión asiria cuando fueron llevadas las 10 tribus del norte. Habían experimentado la cautividad babilónica cuando Judá, el reino del sur, fue llevada cautiva. Habían pasado por el gobierno persa y el gobierno griego y la opresión romana. Sufrieron la dispersión y el gran martirio de otras naciones. Sufrieron por hombres poseídos y hoy están esperando el día en que sean gobernados de nuevo por un rey justo y conocer el reino que Dios les había prometido, con el florecimiento de todas sus bendiciones prometidas en el Antiguo Testamento. En la creencia judía, ellos dicen que el mundo entero se va a volver súbdito de su Mesías, que toda nación vendrá a Jerusalén a adorar a Dios. Y finalmente, vendría una época de paz, una época de bondad, una época de gloria, que duraría para siempre. Los judíos creían que vendría un tiempo de tribulación, un tiempo de dificultad, un tiempo de problemas, y después vendrá un heraldo para anunciar la venida de su Mesías, y después vendría el Mesías. Y como pasaron por mucho a lo largo de la historia, ellos creen que ya es el momento de su aparición. Y cuando el Mesías viniera, las naciones de la tierra se congregarían para pelear en contra de él, y él las devastaría y las destruiría, y después él purificará la ciudad de Jerusalén, congregaría a todos los judíos de toda la tierra, y establecería de esa forma su reino eterno. Esa es la creencia de la escatología judía. Por eso no creyeron en Cristo, porque esperaron un libertador, que los quita de la opresión romana en aquel entonces, y que les traiga un nuevo reino presente en esta tierra, y por ello lo siguen esperando. Pero la Biblia nos enseña que no será el Mesías al que estén esperando, sino un falso Mesías. Y esa es la primera marca, la primera señal del principio de dolores. Jesús lo dijo en Mateo 24 en el verso 4. Guardaos que nadie os engañe. Guardaos viene del griego blepete, o mirar, o mantener los ojos abiertos, o mirar con ojos bien abiertos. Que nadie os engañe, no sean engañados. Van a haber personas en ese periodo de tiempo que están buscando respuestas. El mundo va a comenzar a desintegrarse. La maldad va a desbordarse de manera total y absoluta. De hecho, inclusive nos dice en el verso 12 que la maldad va a abundar. Hoy vemos una probada de ese mal, pero ese día, aquel día, todo el infierno se desatará en la tierra. Y entonces Cristo dice, no dejen que nadie los engañe. El mundo estará desintegrándose, desmoronándose, un mundo en donde el afecto natural ya se acabó, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un mundo que estará en caos económico, un mundo que estará viviendo en un pecado desenfrenado, y todo comienza a desmoronarse, y ese mundo estará buscando líderes, y ese mundo estará buscando a Mesías, y a salvadores y a libertadores, y tan pronto como comienzan a clamar por ese tipo de líderes, van a haber Mesías falsos por todos lados que se van a ofrecer como la solución. Y dice en el verso 5, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Van a estar por todos lados y engañarán a muchos, dice la Biblia, y lo tenemos y lo vemos en la actualidad. Cristos falsos, Mesías falsos por todos lados, siempre han existido en la historia, pero nada como van a existir en esa época desesperada. Y como vemos por la ventana del discernimiento, está muy cerca de lo que pensamos. Jesucristo dice en Mateo 24, no seáis engañados, van a venir en el tiempo final muchos que los engañarán, que querrán que ustedes crean que son el Cristo, diciendo que son el Mesías. Esto también lo vemos en Marcos 13, en Lucas 21,
Pero el Señor nos dice, no vayáis en pos de ellos. Será un mundo que esté clamando por libertadores y líderes, un mundo donde los hombres todavía están inclinados a la religión y van a buscar a líderes religiosos, y va a haber una proliferación de fraudes, una proliferación de charlatanes y falsos mesías, como ya estamos viendo hoy una antesala de todo esto. El versículo 23 y 24 nos dice la Biblia: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La Biblia nos dice que estos van a poder hacer señales y maravillas, van a poder hacer magia, van a poder hacer obras inspiradas por demonios que van a cautivar la atención del mundo. Y hoy ya vemos parte de esto, peor aún en parte de la misma iglesia evangélica. Y esta multitud de cristos falsos, en últimas, van a culminar en un Cristo falso, conocido como el Anticristo. Y él va a ser el epítome de los cristos falsos. Él será el individuo definitivo en donde estará Satanás, en donde estará Satanás mismo. Daniel lo llama el pequeño cuerno, el rey obstinado y el rey con el rostro fuerte. Juan lo llama la bestia. El apóstol Pablo lo llama el hijo de perdición y el hombre de pecado. Y él viene como la culminación de todos los cristos falsos, y él es tan convincente, tan engañoso, que en Daniel 9:27 nos dice la Biblia que inclusive Israel, como nación, hace un pacto con él y entra en una asociación con él creyendo que es su liberador. Así de engañador y mortal será este anticristo, y todas las naciones del mundo serán engañadas por él, dice la Biblia, y vienen bajo su poder, y él engañará a muchos. Pero si somos verdaderos cristianos, regocijémonos, gocémonos, porque el día de nuestro Señor Jesucristo estará cerca. Cristo estará cerca cuando pase todo eso, y entendemos que ya está cerca, muy cerca, y cuando pase eso terminará con el pecado, terminará con el anticristo, con la bestia, con el falso profeta, con Satanás mismo. Será arrojado para siempre en el lago de fuego, con todos los que rechazan a Cristo, con todos los que odiaron a Dios durante toda la historia, y toda su iglesia estará con nuestro Dios y Señor por toda la eternidad.